Queridos amigos de la familia de Schoenstatt, en Chile, especialmente en la zona centro-sur, me contó el padre Patricio y la vaca que ustedes tienen una jornada en la que están analizando las voces del tiempo, y sin duda una voz muy fuerte de este tiempo es la muerte del Papa Francisco y el inicio del pontificado del Papa León. Estamos todos en lo mismo, tratando de, por un lado, recoger el legado del Papa Francisco y de comenzar a entender quién es el Papa León y cuál es su proyecto de iglesia. Obviamente yo puedo hablar más del Papa Francisco y mucho menos del Papa León, pero bueno, por la experiencia que tuve de contacto con Francisco y en parte también con el Vaticano, quisiera contarles algo de cómo veo esta voz tan fuerte que fue para la iglesia en los últimos 12 años y cómo el Papa de alguna manera también deja un mensaje y una tarea para Schoenstatt, algo que creo que podemos realizar desde lo propio, desde lo que es nuestro. En ese sentido, es, no es tratar de simplemente acomodar lo que es el mensaje del Papa con el mensaje de Schoenstatt, sino ver que lo que la Iglesia necesita hoy, lo que el Papa y los papas nos están indicando, de alguna manera también es algo que está en nuestro propio carisma también poder realizar. Por lo tanto, es algo que está en nuestro ideal comunitario, en nuestra misión como familia de Schoenstatt, y por eso mismo estamos llamados a aportar con todo lo nuestro. Bueno, quisiera mencionar como 10 puntos. Estos puntos los mencioné también en el Congreso de Pentecostés el año 2022, de manera que algunos, si tuvieron contacto con esto, eh, los van a reencontrar acá. De todas maneras, me parece que son como 10 acentos de la iglesia de hoy, especialmente de la iglesia del Papa Francisco, que podemos colaborar, a los que podemos colaborar desde nuestro carisma de Schoenstatt. También quisiera decir que me parece que en líneas generales el Papa León va en la misma línea. O sea, yo no lo conozco mucho, la verdad estuve como 2 veces con él, eh, pero por haber estado en el Vaticano y conocer a personas que trabajan en el Vaticano, era un nombre que aunque no sonaba en la media, era un nombre que muchos identificaban como realmente alguien que, siendo muy original y propio, como tiene su propia forma de ser, muy distinto del Papa Francisco, pero que seguramente seguiría en su misma línea y seguiría desarrollando la iglesia en los caminos que Francisco trazó. En ese sentido, casi que puedo confidenciarles que era mi candidato. O sea, es feo decirlo al final cuando ya se sacó el diario del lunes, ¿no? Pero en realidad eh, la verdad es que tenía este deseo en el corazón, tanto que cuando fue elegido yo inmediatamente me alegré mucho, mientras muchos preguntaban quién era, cómo puede ser un americano y de dónde salió. Eh, yo ya tenía un poco fichado a, al cardenal Prevost y me imaginaba que sería la persona ideal para seguir los caminos del Papa Francisco. Entonces, en ese sentido, les puedo decir, por lo menos como un testimonio personal, que tengo mucha confianza de que realmente es la persona y que Dios mejor podría haber elegido para eso. El hecho de que haya sido elegido tan rápidamente también, cuando muchos decían que bueno, los cardenales no se conocen, va a demorar mucho este conclave, pero en realidad ya en la cuarta votación tuvo su elección, de manera que los mismos cardenales dicen que fue como muy unánime, como muy fuerte eh, la, la claridad a la que llegaron de una manera relativamente rápida. En ese sentido voy a los 10 puntos que yo más o menos pienso que podemos reflexionar. El primero es, el Papa Francisco desde un principio que era una iglesia ensaída, una iglesia misionera, una iglesia en constante conversión. Y eso también se expresa en la opción por los pobres, los marginalizados, las periferias existenciales. Y yo diría que Schoenstatt nació como un movimiento apostólico, como un movimiento en salida, y por lo mismo un movimiento misionero. Sabemos cómo lo misionero está presente en Schoenstatt, no solo por la Virgen Peregrina, sino en la esencia de Schoenstatt está lo apostólico. La gracia y la fecundidad apostólica que recibimos en el santuario, la fuerte conciencia de misión que tenemos.
Tenemos ahora la gracia de Pozobón, que también la iglesia está confirmando de alguna manera su santidad en los próximos días. Esperamos también tener novedades en relación a eso. Bueno, lo primero es eso, una iglesia misionera, y no va a ser distinto con el Papa León, que es misionero por esencia, digamos, o sea, que vivió la vocación misionera en su propia vida religiosa. Después, lo otro, una iglesia sencilla, una iglesia humilde, una iglesia transparente, o sea, eso lo veíamos en el caso del Papa Francisco muy claramente, en su forma de ser, en su forma de tratar, de vestir, también la gran preocupación por la transparencia en el tema de los abusos, la importancia de acompañar a personas, o sea, mucho pasa por el acompañamiento. Yo participé del sínodo de los jóvenes, y todo eso en Schoenstatt lo tenemos muy fuerte, o sea, y queremos seguir cultivando. Para nosotros eso tiene una dimensión muy clara, que es lo que llamamos la filialidad y la paternidad, o sea, una iglesia que es hija, ¿eh? La importancia de las causas segundas, donde el acompañamiento también es algo tan importante, o sea, el estar juntos, o sea, Schoenstatt, valoramos los procesos de vida, la pedagogía de movimiento, de libertad, de confianza. Eso es lo que la iglesia necesita, y es también lo que nosotros podemos dar desde nuestra actitud filial y paternal. Después, el Papa Francisco siempre fue el Papa de la misericordia, o sea, convocó la misericordia, llamó a una iglesia misericordiosa, acogedora, que no juzgara, que no fuera una aduana, ¿no? Sino que fuera abierta y realizara lo que él llamaba la revolución de la ternura. Y en eso lo veía María, o sea, la iglesia del Papa Francisco es una iglesia mariana, o sea, que tiene actitudes de madre, actitudes de acogimiento, de compromiso con las personas, ¿no? Y eso también nosotros lo tenemos desde lo mariano nuestro, desde la alianza de amor, nuestra piedad instrumental mariana, nuestro esfuerzo de autoeducación, una iglesia que se compromete con el capital de gracias, o sea que nosotros colaboramos para que los demás puedan experimentar la presencia de Dios, o sea, una iglesia misericordiosa y mariana. Después, el otro punto, creo que estamos en el cuarto, es la búsqueda de espiritualidad, o sea, la importancia del mundo de hoy. Y el Papa también, un Papa profundamente espiritual, que personalmente tenía una disciplina muy fuerte, marcada por los ejercicios espirituales, que despertaba temprano, que rezaba mucho, que tenía sus momentos de adoración diaria. Y Schoenstatt es también un movimiento de espiritualidad que tiene mucho que regalar, mariano patrocéntrico, cristológico, con una fuerte piedad, que es fe vivida en comunidad. Y eso tenemos para regalar a la iglesia. Después, la importancia de los laicos es otro elemento muy fuerte en el pontificado de Francisco, que muchas veces llamó la atención de la importancia de los laicos en el ámbito político, económico, pedagógico, y la necesidad del aporte de la mujer, no cayendo en feminismos baratos, sino realmente un feminismo mariano, o sea, como María es la mayor de las mujeres, ella es más que los apóstoles, dijo el Papa muchas veces. De ahí la importancia del liderazgo laical y la transformación que el Papa hizo en la misma iglesia gracias a eso, porque dejó más espacio a los laicos. Y Schoenstatt es un movimiento laical, un movimiento donde buscamos construir una nueva orden social, donde valoramos la formación de los laicos, por eso formamos familias, jóvenes, damos mucha importancia a la mujer. El lugar de la mujer en Schoenstatt es central. El Padre Kempis tenía un mensaje muy claro para la mujer, la relación varón-mujer, el valorar el sexo propio de cada uno, y todo eso podemos aportar también para la iglesia. Por otro lado, todo el desafío del mundo del trabajo, de la empresa. El Papa era un Papa ciertamente con una fuerte marca para la doctrina social de la iglesia, que en el caso de Papa León va a seguir con mucha fuerza. Lo mismo también en relación a los laicos, lo mismo en relación a la espiritualidad, lo mismo en relación a la misericordia. Todo eso, León es muy en esa misma, va mucho en esa misma línea, la preocupación por la ecología, por los pobres, por la desigualdad social. Y todo eso nosotros tenemos en Schoenstatt desde la santidad de la vida diaria, el vínculo con Dios, con el prójimo, con el trabajo, con las cosas, con el mundo, con la naturaleza. Tenemos que redescubrir cada vez más la dimensión ecológica también de nuestro mensaje schoenstattiano. Bueno,
Un otro aspecto es que el Papa Francisco siempre valoró el tema de la familia y de la juventud. De hecho, los primeros sínodos que convocó, uno incluso doble, 2 años seguidos, fue para la familia, fue lo primero que hizo, y lo segundo, el tema de los jóvenes. Y Schoenstatt tiene un aporte muy grande justamente en esa área. Tiene mucha experiencia de pastoral familiar, de pastoral juvenil, el tema del santuario hogar, la educación, la afectividad y la sexualidad. Tenemos muchos proyectos muy exitosos, como pueden ser la Academia de Familias, el fortalecimiento matrimonial y tantos otros, las misiones familiares, las misiones juveniles, tantos otros que nos aportan tanto y aportan tanto a la iglesia. Después creo que voy por el octavo, es el diálogo y la escucha. O sea, una iglesia del diálogo y de la escucha es la iglesia del Papa Francisco, que está llamada a discernir las voces de Dios. Y eso es lo que nos da la fe práctica en la Divina Providencia. Entonces, cuando aprendimos a meditar, a hacer el discernimiento, a acompañar espiritualmente a las personas y también a hacer la meditación de la vida, estamos justamente haciendo un ejercicio de discernimiento. El Papa eso lo tenía muy fuerte por su ser jesuita, y nosotros, por nuestro carisma schoenstattiano, escuchar las voces del ser, del alma, del tiempo, ver la puerta abierta, la puerta del resultante creador. O sea, el Padre también nos dejó un método de discernimiento espiritual que puede ser un aporte a esta iglesia. El penúltimo punto que quería mencionar es algo que para el Papa Francisco era muy fuerte y que el Papa León ya mencionó en uno de sus primeros discursos, que es el tema de la piedad popular, de la importancia, el potencial evangelizador de la piedad popular. Y eso en Schoenstatt lo tenemos en la vena, digamos, porque Schoenstatt en los años 30 se tornó un movimiento muy popular, y después, bueno, fueron santuarios, peregrinaciones, el movimiento popular de peregrinos, la Virgen Peregrina, los madrugadores, lo que en Brasil se llama el Rosario de los Hombres. Son aportes desde Schoenstatt a una iglesia cada vez más popular, que es capaz de descubrir el valor positivo de la piedad popular, que no desconfía, sino que justamente aprovecha del potencial evangelizador de la piedad popular. Y por último, un tema muy evidente en el pontificado de Francisco, que es la sinodalidad, que también tiene relación con el ecumenismo, la búsqueda de la fraternidad universal y la paz, o sea, si pensamos en Fratelli Tutti, y el último sínodo sobre la sinodalidad, justamente, la importancia de la comunión en las distintas instancias eclesiales, el contacto entre los movimientos, la necesidad también de una reforma eclesial que se haga desde las bases, y la importancia de los bautizados. Nuestra primera misión es de ser cristiano. Bueno, todo eso en Schoenstatt lo tenemos también en nuestra esencia desde lo federativo. La estructura de Schoenstatt, nosotros ya nacimos federativos, y esta misión de la CAO, como llamamos la Confederación Apostólica Universal, o sea, unir todas las fuerzas apostólicas de la Iglesia, es algo también que lo tenemos como fin, como finalidad, y en eso tenemos que contribuir justamente para una iglesia más sinodal, más de comunión, donde cada uno pueda aportar lo suyo y que el diálogo pueda superar todas las barreras y construir puentes. O sea, eso ya lo dijo León desde un principio, la importancia de construir puentes, de trabajar por la paz, de seguir en la línea de lo sinodal y lo participativo, la importancia del diálogo. Todo eso también en Schoenstatt lo experimentamos desde nuestras centrales, los distintos organismos que tenemos, como las presidencias o el Consejo Nacional de Familia, como se dice en Chile. O sea, siempre buscando el diálogo, el consenso. Creo que es parte de nuestra esencia. Bueno, perdonen, a lo mejor me elongué un poquito más de lo que me había pedido el Padre Patricio. Espero que les sirva para percibir un poco algunos de los acentos. Obviamente en eso se puede hacer 1000 formas distintas de presentar, pero para mí estos 10 acentos del pontificado de Francisco son también 10 acentos de nuestra espiritualidad, y no para decir, mira que nosotros somos los buenos, sino para decir, nosotros estamos llamados a dar una puerta a la iglesia de hoy que tanto necesita de estos acentos, y eso está en nuestro ADN, está en nuestra sangre, está en nuestro carisma, en nuestra vocación, y por eso queremos aportar desde lo nuestro, pero haciendo lo que los papas nos invitan a hacer, lo que nos invitó Francisco y lo que ahora nos sigue invitando el Papa León XIV. Les deseo una muy buena jornada, que puedan seguir
descubriendo las voces de Dios para este tiempo y haciendo ese ejercicio justamente de trabajo comunitario, sinodal, con la bendición de la Mater desde el santuario. Que Dios los bendiga y los acompañe. Un abrazo, que estén bien.